Buenos días, compañeros. Yo soy el doctor Aldo Díaz de Sandy. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Todo. Tú tranqui. El día de hoy vamos a hablar de un tema poco común y muy interesante, que son las quemaduras de la superficie ocular. Como tutora está la doctora Betty Muñoz. Ella fue la que supervisó todo el trabajo. Y yo, su presentador, el doctor Aldo Díaz de Sandy. ¿Vale? Muy bien, vamos a empezar. Las quemaduras corneales, pues son, como su nombre lo dice, son lesiones de la superficie ocular. Estas no son muy comunes. Ya hay un consenso que habla de que entre el 7 y 10% de las urgencias oftalmológicas pertenecen a este tipo de patologías, pero hay otras literaturas que hablan de un porcentaje un poquito más alto, de entre el 8 y el 18%. Entonces, todo depende mucho de la zona donde uno se ubique. Y bueno, esto principalmente afecta a hombres en edad productiva, no reproductiva, productiva, quiere decir que están generando dinero, ¿ok? Y por lo regular afecta el ojo derecho. ¿Por qué? Por la particularidad de que siempre asomamos el ojo, ¿verdad? Muy bien. Aquí, como lo dice la imagen, una representación de que siempre hay que utilizar lentes de seguridad, ¿vale? Y bueno, aquí les puse un esquema rápido, nada más para englobar cuáles son las estructuras que se ven afectadas en este tipo de padecimientos. Y bueno, aquí como vemos las capas de la córnea, dependiendo el tipo de sustancia que sea la que haya afectado el tejido, pues son las capas que se van a ver afectadas, ¿vale? Ya más adelante vamos a hablar sobre cuáles son las que afectan más y su tratamiento, ¿vale? Y aquí pues, les quise esquematizar todo anexos y la mano anterior. ¿Por qué? Porque cuando hay quemaduras, por lo regular siempre son los párpados, pestañas y la superficie de la cola, ¿vale? Ok, vamos a empezar a hablar de las lesiones térmicas. Estas son unas lesiones ocasionadas por exposición, ya sea a llamas directas, a fuentes de calor muy intenso, a vapor, metal fundido, explosiones y líquidos calientes, como agua hirviendo o aceite, ¿vale? Eh, Dependiendo la temperatura a la que se haya expuesto es la gravedad de la lesión, ¿ok? Si es una quemadura por arriba de 45 grados, pues vemos que hay una desnaturalización de las proteínas epiteliales. Y si hay una exposición a una temperatura más elevada, arriba de 60-70 centígrados, pues ya vemos que ya no solo se involucra el epitelio, sino que ya puede profundizar hasta estroma, inclusive un poco más, ¿vale? Bueno, el contacto prolongado es la que nos va a dictar la gravedad de la lesión, la presencia de cuerpos extraños en el caso de metales fundidos, eh, exposición a llamas con viento en el caso de los guardabosques, que son los que se encargan de apagar los incendios, y bueno, una lesión térmica más mecánica. ¿Qué es esto? Como cuando tenemos una persona que está haciendo un corte en un material metálico muy denso, que empieza a liberar pequeñas partículas. Bueno, pues ahí tenemos involucrado una lesión térmica con mecánica, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar también de las quemaduras por ácido. Estas son un poquito menos agresivas que las por álcalis y podríamos equipararlas como con las lesiones térmicas, ¿vale? ¿Qué ventaja tenemos con las quemaduras por ácido? Que estas se pueden autolimitar, ¿ok? Vemos que nada más hay una desnaturalización de las proteínas epiteliales y esto puede llegar a formar escaras, dependiendo del tiempo de exposición y el tipo de sustancia que sea la que se haya utilizado, ¿ok? Bueno, algunos ácidos se autolimitan, como les comentaba, y pues puede haber daño superficial o coagulación de las proteínas. En el estroma vemos que hay una destrucción limitada y en el limbo hay algunas ocasiones en las que podemos tener inflamación o si ya es la exposición muy prolongada o con una sustancia muy ácida, pues podemos tener lo que es la isquemia linfática. Ok. Quemaduras por álcalis. Si me preguntan, estas son las más importantes y las más difíciles de tratar. ¿Ok? ¿Por qué son tan difíciles de tratar? Porque todo lo englobas dentro de los primeros minutos después de la lesión. ¿Ok? Si se le da un buen manejo dentro de los primeros minutos, podemos autolimitar la lesión.
De lo contrario, podemos hacer que esa lesión profundice más y llegue a afectarnos estructuras de la cámara anterior. Esta lo que hace es que saponifica los lípidos de las membranas celulares, lo que hace que la afección sea prácticamente al contacto. Y pues bueno, vemos que involucra lo que es el epitelio, la conjuntiva, el estroma, como les comentaba, de la profundidad de las lesiones. Podemos tener destrucción de las células madres limbares y eso pues nos puede derivar a una insuficiencia limbar, que esto si lo vemos más adelante pues vamos a ver que por culpa de la insuficiencia limbar podemos tener efectos epiteliales persistentes que no sanan. Ok, en la cámara anterior vamos a ver que puede haber una inflamación muy intensa, hay liberación de mediadores inflamatorios, puede haber hipopio inflamatorio y en algunas ocasiones, si se ve afectada la malla trabecular, pues podemos tener elevación de la piel. ¿Ok? Y en casos muy, muy graves, pues podemos tener una necrosis muy amplia. Más adelante, aquí, les coloqué una escala del pH para poder diferenciar las sustancias. Rojo, muy ácido, como las baterías, o alcalino, como el grano o los destapadores de cañerías, ¿vale? Vemos que el número 7 podría decirse que es un pH neutro, en el cual se encuentra el agua, pero pues aquí hay unos ejemplos de varias sustancias que tienen un pH diferente. Ok, ahorita vamos a hablar de las sustancias alcalinas, ¿ok? Como les comentaba, son de mayor gravedad, del 60 al 70% de los casos se deben a este tipo de sustancias porque son muy comunes utilizarlas en el día a día en el hogar, ¿ok? Les mencioné cuáles son las más comunes. La primera, el hidróxido de sodio, la sosa cáustica, ¿vale? El destapador de caña. Ese, por lo regular, la gente lo subestima mucho y lo utiliza de forma indiscriminada, pero el riesgo de quemaduras en los ojos es muy alto. Y por lo regular a la gente le gusta encerrarse en los baños y hacer la limpieza. Entonces todo esto libera vapores que también pueden lesionar la superficie ocular. ¿Ok? El amonio, que lo podemos encontrar en fertilizantes y refrigerantes, como el anticongelante. ¿Ok? Aunque no lo parezca, el anticongelante es una sustancia que puede ocasionar quemaduras muy graves y no solo en el ojo, también puede lesionar mucosas. La cal viva, que es el óxido de calcio, este por lo regular lo utilizan en la construcción o también lo pueden utilizar en la cocina, ¿ok? Hay algunos platillos como el nixtamal que se utiliza cal para prepararlo y eso pues también pone mucho en riesgo a las personas de que tengan un accidente. Y la lejía, que es un poquito eh, más utilizado, este lo podemos encontrar en el cloralex de bote azul, que ese es el que utiliza la mayoría de la gente para desinfectar las superficies, pero la forma de aplicación es la que no es la correcta. ¿Cómo la suelen aplicar? Pues muchas veces se utilizan atomizadores. Esos atomizadores pues hacen una especie de neblina y luego suele depositarse en la superficie ocular si son lugares que no están muy bien ventilados y si son posiciones en las que no deberían utilizarse. Ok, ahora vamos a hablar de los ácidos. ¿Ok? Estos, como ya les comentaba, tienden a coagular las proteínas de la superficie. Como sustancias más comunes podemos encontrar lo que es el ácido sulfúrico. Este lo puedes encontrar fácilmente en las baterías de los vehículos. ¿Ok? No es muy común que alguien destape una batería, pero sí pasa. Si lo hacen, por lo regular los mecánicos suelen revisar las baterías, suelen destaparlas y literalmente asoman el ojo para ver si todavía tienen agua, ¿ok? Y es ahí donde suelen ocurrir los accidentes. El ácido clorhídrico en productos de limpieza, ese pues lo podemos encontrar más comúnmente como vinagre. El ácido, perdón, el ácido acético es el ácido clorhídrico. El ácido acético es el que podemos encontrar más comúnmente como vinagre. El ácido fluorhídrico es un poquito menos común. Este lo podemos encontrar en industrias que se dedican al grabado de cristales o en odontólogos, ¿ok? Porque este es el que ayuda a fijar
o limpiar la superficie dental para poder colocar diferentes instrumentos en la cavidad bucal. Podemos encontrar también polvos y gases irritantes como los vapores de amoníaco, que esto es lo que les comentaba. Muy comúnmente la gente suele limpiar habitaciones y suelen cerrar las puertas, suelen hacer lugares que estaban regularmente ventilados a mal ventilados. Y esto los expone a tipo de vapores que pueden afectar la superficie ocular, ¿ok? Y el cemento húmedo. Este es, digamos que la principal causa de quemaduras de la superficie ocular. ¿Por qué? Porque pues, los trabajadores, los constructores suelen estar colocando cemento en diferentes posiciones, ¿verdad? Lo más común es que lo hagan en vertical, pero hay ocasiones que lo hacen sobre altura y están mirando hacia arriba. Es ahí cuando suele haber caída de cemento. El problema de este es que hay que limpiarlo de forma inmediata, si no, la quemadura va a continuar. Y pueden ser quemaduras muy extensas, ya que por la misma humedad del ojo se puede correr en diferentes partes y nos puede afectar tanto superficie ocular como conjuntival, ¿vale? Y bueno, vemos que también sustancias biológicas como secreciones cáusticas, pero son un poquito menos comunes. Ok, aquí les esquematicé la forma del mecanismo de las lesiones, de las quemaduras oculares. Ok, tenemos una exposición al factor, ¿no? A lo que nos va a provocar la quemadura. Llámese álcalis, llámese ácido, llámese térmico. Vemos que hay un daño epitelial y estromal agudo. Esto nos va a liberar interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa y prostaglandinas, que estas son proinflamatorias. Vemos que hay una respuesta inmune, vemos que hay migración de células, hay neutrófilos, macrófagos y linfocitos, que estos nos van a dar la inflamación. Pero ¿cuál es el problema? El problema no siempre es la quemadura. Todo depende que también tratemos la inflamación, ya que la inflamación es la que nos va a causar la mayor cantidad de daño, ¿vale? Si no controlamos una inflamación adecuadamente, vamos a ver que el daño se va a perpetuar, va a continuar, ¿ok? Como primer signo vamos a tener edema, que esto va a hacer que las células acumulen demasiada agua y va a haber un daño del tejido. Después, los fibroblastos emigran. Esto puede producir colágeno tipo 3 y derivar en una cicatrización estromal. Es ahí donde vamos a encontrar el linfoma. ¿Ok? Después, si no se trata bien este cuadro, vamos a tener una complicación más grave que se llama la. Esto es secundario a la que les comentaba de la isquemia limbar y es mediada por factores de crecimiento endovascular. Y como último, tenemos que ya lo más grave es ya la pérdida de células madre pares. Esto nos va a derivar a una insuficiencia limbar y pues vamos a tener una anómala o defectos secundarios persistentes, que era lo que les comentaba. Ok, aquí les puse características de cada una de las sustancias. Esto si lo pueden checar después con calma. Es nada más como un resumen rápido para que en el caso de que llegaran a tener un paciente, lo valoraran. ¿Ok? La que sigue es, ok, ahora, las clasificaciones. Vemos que hay dos clasificaciones. La primera, que es la que se utiliza cuando el paciente va llegando, es la de Rottenberg. Esta es la que evalúa la superficie ocular y eh, cuántos grados de afectación limbar tenemos. Si se fijan, en el grado 1 de Rottenberg, pues no tenemos ninguna afección limbar. Pero conforme vamos avanzando en el límite número 4, vemos que ya hay más de la mitad del limbo afectado, ¿ok? Mientras más elevado sea la clasificación que tenemos, mientras más afectada sea el área afectada, pues el pronóstico es menor, ¿verdad? La recuperación puede ser más tardada y pues ya las consecuencias pues, pueden ser más graves. Y la clasificación de UA. Esta se encarga de medir por zonas horarias las zonas afectadas. Ok, vemos que aquí vemos
Si hay 0 zonas horarias, vemos que hay un daño corneal del 0%, lo podemos clasificar como un grado 1. El grado 6, vemos que ya es una lesión de 360 grados, vemos que están afectadas las 12 zonas horarias y lo que les comentaba, mientras más elevada sea la clasificación, el pronóstico es menor, ¿ok? El problema no es seguro, claro. Por más que caso no contar que está por diferencia que la isquemia. Entonces, si ya te ha quitado la isquemia, estoy sentado de tanto, cada vez que está más es lo que hace la ya no quedan reservas para mantenerse. Va a ir cada vez. En alguno lograr que se cierre. O sea, y es trabajar, pero es que es claro que tienen que hablar tan bonitos, poco, las cosas malas, por otro lado, cosas malas. Usted no está completamente escénico, no lo podemos ver. Sí, gracias, doctor. Sí, claro. Y bueno, aquí les voy a hablar de los técnicos. Se dividen en 5 zonas, como les comentaba: párpados y anexos, conjuntiva, córnea, cámara anterior y limbo. ¿Ok? En párpados y anexos vemos que vamos a tener edema y edema palpebral. Aquí, este no es un paciente que acude por quemadura, pero típicamente se observa así el edema palpebral. ¿Ok? Necrosis del borde de las pestañas. Este paciente se expuso a una quemadura por térmica. Vemos que hay zonas de pestañas. El tejido del borde de las pestañas pues, está literalmente fibrosado. Y sin bléfaro. Esto pues ya es cuando hay quemaduras un poquito más graves, como el álcalis. Vemos que se puede eliminar una fusión de la conjuntiva tarsal con la conjuntiva vulvar. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la conjuntiva. Un dato que vamos a ver todos los días en la consulta: hiperemia. ¿Ok? Esto nos da sinónimo de que ya hay irritación conjuntival. Hemosis es un edema conjuntival. Dependiendo de la zona donde se haya expuesto, puede ser de 160 grados como esta que estamos observando aquí, o puede ser ya más localizada. Vemos que hay necrosis conjuntival, esto dependiendo de la zona donde se haya expuesto a la sustancia, y isquemia linfática. Si vemos el borde linfático, no hay una característica que nos indique que el limbo está en buen estado. Las panzadas se perdieron completamente, entonces pues esa zona podríamos decir un esquema tan. Y pues vemos que también podemos tener hiposfagma dependiendo del tipo de lesión que haya sido. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de las lesiones en córnea. Vemos que lo principal, ¿no? Lo más común, desepitelización corneal. Hay opacidad corneal dependiendo también el tipo de sustancia a la que se haya expuesto. Vemos que tenemos pérdida del reflejo pupilar. Esto es porque hay disminución de la entrada de luz y también dependiendo de la sustancia a la que se haya expuesto, podemos ver si hay afección o no hay afección del iris. Y vemos que puede haber también inflamación en DSM y edema estromal. Aquí en esta imagen es el tema, ¿sí? ¿Cómo se pueden observar las estrellas de DSM? Se ubican sobre un pozo ondulado y sí se puede valorar. ¿Vale? En cámara anterior podemos observar flare. Vemos que también hay un hipopio y lo que comentábamos, por la misma isquemia limbar puede haber elevación de la presión intraocular. Ok, en limbo, pues vemos que hay isquemia limbar. El limbo está totalmente amorfo, no tiene características normales. Vemos que puede haber una neovascularización corneal y
Dependiendo de las zonas horarias, pues podemos clasificar, ¿vale? Ah, sí. Entonces, no, tiene que saber ese dónde estamos, ¿no? Porque me da tiene que saber si está la de va a ver qué está. ¿Qué es? Para que pero al inicio necesita desinflamar. ¿Dónde estamos? Claro, pero vas a ver, no esperen que va a pasar al día. Pero a eso va a ayudar. Sí. Gracias, doctor. Y bueno, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una muy buena anamnesis y un dato particular, medición con tiras de pH. Estas se deben de estar haciendo cada 5 minutos durante los lavados. ¿Ok? Eso sí, todo realmente pasa en pH, debería que medicación para los pH. pH se no. Pero si no, mínimo, tienes que tener dos salida o lo que tenga. Pero en teoría, ¿cómo deberías saber? Ya que de hecho, aquí les menciono el paso número 1, que es el lavado. Aquí les muestro 2 lavadores industriales oculares. Estos por lo regular están en las zonas donde se elabora con cáusticos. Y bueno, en el caso de que haya una exposición, pues se pueden utilizar estos aparatos para hacer una limpieza pronta de la superficie ocular. Aquí en esta imagen va como explicando paso a paso. Primero es lavado. Este lavado debe de durar mínimo de 10 a 30 minutos. Todo depende de las tiras de pH. Se puede parchar el ojo dependiendo del riesgo de infección que haya. Si vemos que hay mucho riesgo de infección, lo mejor es no parcharlo. Y valoración, ¿vale? Hay que llevar una secuencia del paciente para poder estar valorando cada 24 horas, mínimo por 3 días, hasta ver que se estabilice la lesión. Esta imagen representa un lente, este lente se llama Morgan. Este sirve para irrigar la superficie ocular, ya que pues sí es un poquito trabajoso estarle metiendo agua constantemente. Con este lente lo que haces es que lo colocas en la superficie ocular y puede estar irrigando constantemente. Ya, o la eso sí. Ya que les digo a ustedes, van a llegar a no importa. Sí, o sea, sí, pero yo creo que es todo eso. Ya, son lo que tengan. No importa, pues, traes para empezamos a y todas las decisiones van a ser dependientes de la institución. Reducimos. De hecho, lo recomendable es que se haga un lactato esto porque el efecto buffer que tiene, entonces puede neutralizar más rápido las sustancias, pero no siempre se tienen unidades y lo más recomendable pues es de que de inmediato se limpie. En lo personal, lo que yo les recomiendo a mis pacientes cuando ya tuvieron una lesión por exposición a sustancias alcalinas o ácidas es siempre tener una botella de agua embotellada nueva en su botiquín. Porque en el caso en el que haya una exposición, a esa botella se le puede hacer un agujero rápido y con la misma presión del agua podemos hacer un aseo, pues, de urgencia, ¿verdad? Mínimo podemos limitar más la afección. En el paso 2, pues ya una vez que hicimos un lavado intenso, que ya vimos que el pH se equilibró, pues le vamos a dar tratamiento. Tratamiento con antibióticos, se le puede dar una fluoroquinolona, esto en el caso de que el daño epitelial haya sido muy amplio y tengamos riesgo de infección, ¿ok? Hay que utilizar lubricantes oculares sin conservadores. Yo aquí les puse como referencia Systane Hidratación SP porque tiene una buena permanencia del líquido, digamos, de la humedad en el ojo y esto nos ayuda a que la revitalización se logre más fácilmente. Vitamina C, esto porque nos ayuda a promover la revitalización
Cicloplegia en el caso de que el daño ocular haya sido muy amplio y tengamos un espasmo del músculo ciliar y el paciente refiera mucho. ¿No, doctor? Vi que mencionaba ciclopentolato, pero no son lo mismo. Pero es más difícil encontrarlo, ¿no, doctora? Por la propitamina, la fenilefina, sí. En lugar de hacer un favor, peor. El problema es isquémico, no está llegando sangre, no te levanta la composición, hace peor. Sí. Me quiten lo vete más. Y si le van a gustar, pues dato. Ok. Pero jamás debe tener una. Perfecto. Bueno, lo crónico, cambia todo. Sí, este es el tratamiento que se le da de inmediato al paciente en cuanto a usted les llega a la consulta. Y bueno, un ungüento ocular, esto por lo mismo, ¿verdad? Para mantener buena aumentación en el ojo. El corticoide, que era lo que mencionábamos, ¿sí o no? Ok. De preferencia, hay que valorar la extensión del daño y si el daño no es muy significativo, sí hay que utilizar Sí. ¿Sí, doctora? Si está en agudo, sí. Si está en mal, a ver, tiene una indicación. Entonces, ¿dónde está? ¿Tienes un grado de pues, sí? Porque es inflamatorio, es una cascada inflamatoria. ¿De acuerdo? El primer paso es una quemada para que cierre. Si tienes un inflamatorio, jamás lo hace, ¿no? Y ahí, al inicio, el estudio, sí, porque está inflamado, ¿de acuerdo? Ya después, si son pacientes que no, voy a hacer 2 semanas, no, se está citando para ver cómo va a estar. ¿Sí? Si ya pasaste la primera semana, estás viendo que no te reutiliza, que empieza a adelgazarse, que no más, bajamos un poco y dejamos de hacer. Pero al inicio, esta patología, 2 fases agudas, 2 fases inflamatorias muy claras. Son al inicio o a las 3, 4 semanas. Ok. Ahí todos los problemas para mejorarlo. Ok, muy bien. Porque ya pasó la etapa aguda, te digo, al inicio, que si está llegando ahorita el paciente, me acaba de pasar la base, ¿no? Ese tiene un componente inflamatorio. Ahí tienes que iniciar. Ya después de una semana probablemente ya pasó esa etapa. Y ahí tienes otra fase, ¿no? Que tiene que completamente pasado. Pero tienes que ver cómo está, porque si tú le dejas al estrés, pues aquí empieza a hacer el. Y les ha pasado. Erika, que está tratando un paciente famoso con queratitis y él se está preocupando. O sea, no hay, es lo que siempre digo, no hay recetas de cocina. Es muy como paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te lo pide, pero luego se te empieza a inflamar más, el adelgazamiento, baja el esteroide, por supuesto, todo. Pero tienen que saber por qué lo estás dejando. Al inicio está totalmente, todos los marcadores inflamatorios que puedas, se pueden imaginar, los tienes. Necesitas ayudar. ¿Sí? Pero si saltas esa etapa y empiezas a ver que hay más mayor adelgazamiento, que a lo mejor ya no tiene tanta hiperemia, pero empieza a tener muchos cambios. Permitir que cierre, que vaya ir funcionando, y luego. Pues depende, pero realmente el que va a funcionar es el tipo. O sea, no se lo puedes dejar, pero ahí viene. Generalmente no, generalmente siempre ponerlo. Pero vamos a lo mismo. Hay que ver qué te va a pagar. Hay otra cosa que no se encuentra en el CIMAR, es un gran producto, pero realmente no es un proceso. No, es nada más es como profiláctico. Entonces, para. Te van a gastar 1,000 pesos en una contada, que vas a seguir gastando. O sea, ahí, de verdad, ahorita, porque se pone a tener eso. Pero cuando ya tengas los pacientes que no tenga para pagar las cosas, porque no son pacientes generalmente con un estado de función económico muy elevado. Vienen de la obra, vienen de. O sea, tienes que pensar qué te va a hacer éxito en tu tratamiento y qué te va a pagar. ¿Sí?
¿Para qué le vas a dejar una quinolona que no tiene nada? Cuando tengas una infección que no te reporta nada, ¿qué le vas a dejar? La bendición. Su estampita de la Virgen de Guadalupe, ¿Verdad? siempre bien presente. No, o sea, váyanse si no es necesario. Ujú. Sí, O sea, realmente lo estás dejando profilar. Pero escuchan, ojo, cambia. Pero es un paciente que aparte se quemó con una planta, ahora sí que cambian las cosas. ¿Sí? Yo no sé. Pero en el paciente estándar que llega de una quemadura, trauma mental, pues un trauma. A lo mejor no es necesario dejar una clona o un antibiótico para impactar. No está mal, o sea, no cabe el precio. Pero ahí en ese tratamiento que le va a comprar luego el suplente, de preferencia es el prednefrino, la prednisolona, que a lo mejor va a utilizar una membrana biótica después que no cierre ni recuperarlo. Sí. Doctora, y por ejemplo, en este tipo de casos, ¿usted recomendaría el uso del antibiótico en conjunto con desinflamatorio esteroideo, con dexametasona? Separados, porque los vas a separar. A separar, ok. También esa es otra, que dejan los están juntos y al rato lleva 3 meses con el antibiótico. Sí. Porque sí, va a lo mejor no durante mucho tiempo el antiinflamatorio, pero para que se En conjunto. yo sí les es más, si tienes una muestra de un antibiótico, déjasela, lo que ves como va cerrando y nomás, listo. Perfecto. ¿Qué es lo que sí dejar? Ahí sí. Ahí va las timulinas. Y es lo que las queratinas. Son dicho. Primero, digo, ¿cuál es la base de la hipertensión? Ahí de los queratinas. La inflamación. Si yo dejo la número, te dejo el tratamiento. Ojo, estoy diciendo, tiene la presión de 50, no le dejes nada. ¿Sí? Porque a lo mejor, si le acaba de pasar y trae 26, pues dale chance, a lo mejor mañana no trae nada. O dale una muestrita. Una muestrita. Pero que sepas de dónde viene esa hipertensión ocular. ¿Sí? Porque en serio, les dejan, llegar con 3 hojas de recetas. Pobre paciente se echó 7,000 pesos en gotitas y esta suspenda, esta también, quédese con esto. Lo puedes hacer, pero eso sí que el paciente vaya, se tome la muestra, que lo haga. O sea, ¿qué tienes inmediatamente? Es un tratamiento urgente. Usted tiene que ser compra de antibiótico picante y hay que empezar. A eso iba. Sí, ideal y que se lo ponga cada hora, cada 2 horas como mucho. Sí. Sí, porque les digo, el primer paso y el éxito inicial que tienen que tener es esa corrección. Cerrando ya estamos en otro. Ya la libramos. Pero si no logras que esa tensión, ahí empieza después a desgastar, hacer, puedes infectar. Entonces, primer paso es cerrar. Sí, sí. Aquí vamos a la que sigue, por favor. Ok. Lo que les comentaba, la revaloración constante. No, o sea, ahí tienes que vertir, desde el paso 1 que lo lavas, vertir los párpados. Oh, sí. Y si hay tejido nefrótico, se tiene que ver bien. En estos casos, pues de que en muchos casos no se mancha el sí, no está. Y los tratamientos quirúrgicos, que eso ya lo valoraríamos dependiendo de la afectación que tuviera. Ahí generalmente si tienes a partir de grado 3, ya se recomienda que pongas una membrana biótica porque no te va a cerrar. Entonces te va a ayudar como a conservar que no siga aplicando, ¿sí? Todos esos tratamientos que están diciendo ahí son después. Ya hablamos de por el debridamiento, no. Ese es el de inicio. Lo ves que tiene tejido nefrótico también. Súper importante que eviertan los párpados, ahí se queda tejido. Ahí sigue quemando y sigue dañando las cosas. ¿Sale? Todos los demás son en crónico. Trasplantes cerebrales no se lo vamos a hacer por la cabeza. No. Vamos al tiempo, ¿sí? Sí. Ya que tenemos la conjuntivalización, ya que vemos las consecuencias de nuestra quemadura, ¿sí? Como lo vimos en la sesión general,
y les comenté, si tienen una alteración corporal y no la corrigen antes de meterse a reconstruir la superficie ocular, de nada va a ser. Sí, entonces hay que ver si hay cicloferona, hay que ver si hay infección, todo eso va primero antes de meterse a hacer el trasplante que ustedes quieran hacer las cultivadas o de lo que quieran. ¿Sale? Sí. Sí, Leti. Ok, muy bien. Ahorita vamos a hablar del debridamiento. Este es el que, como lo comentábamos, es lo primero que tenemos que hacer, ¿ok? Porque esto nos puede retrasar la epitelización de la lesión. Y bueno, ya si vemos que con esto no mejora, pues ya vamos a pasar al siguiente nivel, que sería un injerto conjuntival autólogo, ¿ok? Esto lo podemos tomar del mismo ojo o el del ojo contralateral, dependiendo si no están afectados los pitos, ¿ok? Se hace, como les comentaba, se hace una resección de conjuntiva sana y se coloca donde está la lesión, ¿vale? Y bueno, la membrana amniótica esta se valora una semana post lesión, ya que se haya estabilizado la quemadura, ¿ok? Esta, pues como nos comentaba la doctora, después de Robertal 3, ya hay que valorar una colocación de membrana amniótica. Esto porque nos hace un efecto de escafol. ¿Qué es eso? Que hace que se reprogramen las células. Este es un término de informática que hace bueno, hace referencia a que se reprograme todo y cambiemos la funcionalidad de las células. Eso nos va a ayudar a que repitelice o a que haya un crecimiento nuevo de sus principales. Ok, aquí el injerto linfático. Este puede ser después de que haya una afectación superior a 6 zonas horarias, puede ser autólogo o autogénico, y tenemos dos técnicas que son las de trasplante autólogo y las de cultivadas. Okay. Hay también otra técnica que se hace una autocultivación, se toman células limbares del ojo sano y se cultivan in vitro para después utilizarse. Y bueno, aquí es una referencia sobre comparación de los ambos procesos. Ya después, si gustan, lo pueden checar con más calma. Lo que les comentaba, lo más relevante es eso, que hay unas que son in vitro y otras que son autólogas. Ok, la queratectomía lamelar. Esta pues, se utiliza en leucomas superficiales y en necrosis estromal muy localizada. Y vamos a ver que hay una resección de las capas anteriores del estroma y vamos a tener un lamelar. Aquí les puse más o menos el tamaño de la distribución de la queratectomía. Vemos que aquí tenemos nota profunda, que es una al revés. Pero, ¿quién lo es? Sí, sí, es más profunda, ¿no, doctora? Es hasta el esto. Ah, ok. Sí, sí, tenía dudas sobre esa imagen. Ok, la que sigue, por favor. La queratoplastia penetrante, esto ya, pues ya son pacientes más crónicos. Esto cuando ya hay una opacidad total que no mejora, o hay una perforación franca de la superficie ocular. Aquí hay que hacer un injerto corneal de espesor total. Y bueno, esto lo tenemos que esperar hasta que la superficie no lo permita. ¿Vale? No más porque ya tengo una quemadura, se tiene que hacer. Sí. Y bueno, en este. Ya lo hablamos con los sí. En caso de una se puede tomar se puede hacer se puede hacer dependiendo de la superficie. Y tienes, el problema no es que no es conexiones separadas, sino es que te va a dar esa foto. Yo no creo que yo no creo que esa secuela de una foto. No. Es que no encontraba. ¿Por qué? ¿Qué te ocasiona? Una deficiencia de células. Vimos que esa deficiencia de células no hay transparencia. Hay una opacidad completa. Todo. Esa es una contraindicación bastante. ¿Por qué? Porque va a mantener transparencia.
la fecha cero. No pega. Ujú. Que haga previamente. Ahí cambia. Ahí primero se hace su template, si me habilitas la superficie, si no tienes, ya puedes valorar la puede ir. Tampoco crean que es lo más fácil del mundo ni que todo lo va a funcionar. Son casos devastadores. Y la verdad, siempre que tengo que hacer por pronóstico que puede tener una contra para el cambio, es que se una vasculariza y que no tenga problema. O sea, que te está diciendo que no se va a funcionar, pero que hay. Pero que te quede el ojito. Entonces, así de grave tienen que entenderlo y explicar a los pacientes. ¿Por qué? Porque se van a seguir explicando. Y lo pueden ver, ¿no? Sí, y al día siguiente, ya no te cerró, ya se está a comprar, ya se es todo un escala, ¿sí? Ahí vienen los miles de tratamientos en algo que tengan, ¿sale? La vitamina A, la vitamina C, la vitamina ahí sí, denle lo que sea, ahí sí les diría, háganlo hasta toxicilina. ¿Por qué? Porque son coadyuvantes, si estás bien, siempre no cierra, porque no está funcionando bien, dale lo que sea, ¿sí? Pero que vaya en el sentido hacia una resolución, ¿sí? Bueno, exacto. O sea, ahí, por la vitamina C, sí, daño no lo va a hacer. Entonces, mira, pónselo, vitamina A, pónselo. O sea, todo eso incluye este radio viral, así. No importa, ¿verdad? Tengan muy en cuenta el tiempo de evolución en el que estén haciendo. Eso cambia todo. ¿Ok? Y no quieran ofrecer técnicas como ni siquiera lo necesitan. Primero apagamos y después vemos cómo mejorar la visión. ¿Sí? Lo de la membrana, sí, cada más, más tú no tengas si la prueba o no, pero hay que ver, hay que darle chance que lo cierre, que vaya cicatrizando. Y así no te respondes por tenerla a la mano como si la paciente, que no hacerlo al sino. ¿Ah? Y no se puede usar antes. O sea, en vez de esperarnos a que se. Si no la necesitas. Y si apenas es problema, tiene que ser la espera. ¿Sí? Tienes que ver a ese paciente a lo mucho hasta 48 horas para ver cómo te responde. Todo depende de la presentación del paciente, ¿no, doctora? Bueno, claro, a ver, estamos hablando de una quemadura grave, ¿sí? O sea, hay quemadura grado 1, eso no le va a pasar. Solo en 3, 4 días, 5 ya se fue listo. Todo bien. Es más, pero estoy hablando de cosas serias. Y es isquemia, que involucra más de 180 grados, que todo mal. Que ya hay una insuficiencia livar blanca. Sí. Ahí es donde tienes que ver cómo va a mejorar. Entonces, se va a complicar si se van a vascularizar, sí, bien. O sea, pero el paciente hiciste un mal aseo. Sí, porque ella es una más. Ya tendrías que hacer una experiencia o Si se perfora, no, porque ya no estamos en fiesta y se quiere. ¿Sabes? Ahí ya sería otro manejo que le hiciste. La mano. Para ¿cómo lo vas a dejar? Al inicio, no te falta 2 horas. ¿Sí? Ya si lo operas en toda la posibilidad, entonces, días, pero va a depender. Pero si tienen más que tener miedo de saberlo usar, saber cuándo. ¿Sí? En una quemadura no están si están y se caen con la cara. A los 10 días no se quedan. Tampoco, porque no es necesario, porque si ya te resumió, si ya cerró, si ya todo, ¿para qué lo vas a hacer? Si de hecho la primera hora, es un inicio abrupto, ¿sí? Ya después, digo, si ya cerró, si ya no hubo complicación, todo, pues ya necesitas cerca. ¿Qué dicen? También que dicen que no se suspenda hasta el momento que lo migres. Vale, pues que te ayude a ¿vale? Depende, ahí no miras. Hay que individualizar cada caso, ¿verdad, doctora? Sí. Okay. Bueno, entonces el viernes tenemos
Quedaba un tema pendiente de Vamos a dejar. Bueno, entonces si no, el viernes vemos algo más. Vemos cómo van a el 20, 7. ¿Vale? Vale, sí. Primero es probar la información de las personas, sobre todo si vas a necesitar todo para ver los resultados. Reprobada. Reprobada. Gracias, Yuri. Mejor de... ¿Qué? No, porque vemos dos, eran 30 el cálculo. En los tratamientos quirúrgicos, la neta sí, muy verde, suave. Ay, güey, sí, son 30 sobres, son 30 diarios por caja. 3 meses. Cada caja son 20 diarios, pero en este mes creo. Sí, está bien, tiene hasta 6 meses. Sí. Pues según la Conferpris, se supone que no. Y como son 3 meses. El nombre del paciente. Señora, güey. De que se echen a perder, a que los aprovechan, que los visita de la son no originales, ya se van a caducar. Son bien caros, para tirarlos a la basura porque no son tantas bellas. Qué cabrones somos. Porque sí, lo logró, que maldito hijo de perra lo logró. Esas se quedaron en la otra extra. Yo quería ver eso.